Buen día, nosotros a continuación les vamos a hablar de lo que son los fundamentos técnicos de las carreras de velocidad, medio fondo y marcha atlética. Como introducción, el atletismo es un deporte individual que se fundamenta en movimientos naturales del ser humano como correr, saltar y lanzar. Se divide principalmente en eventos de pista, carreras cortas y largas y de vallas, y eventos de campo como saltos y lanzamientos. El objetivo fundamental en todas las pruebas de carrera es maximizar la velocidad promedio del atleta durante el trayecto, ya sea mediante la explosividad en distancias cortas o en la optimización del esfuerzo en las largas. En todas ellas, la velocidad está determinada por un equilibrio biomecánico entre la frecuencia de paso y la amplitud de la zancada. Tenemos las carreras de velocidad que comprenden distancias cortas hasta 400 metros inclusive y requieren una máxima potencia y técnica refinada. Tenemos las carreras de medio fondo. Las carreras de medio fondo son aquellas pruebas de atletismo que se realizan en pista y comprenden distancias de entre los 800 y los 3000 metros, requiriendo que los atletas combinen capacidades de velocidad y resistencia. Las pruebas más emblemáticas son las de 800 metros y los 1500 metros, considerada la prueba estrella, y los 3000 metros con obstáculos. Bueno, las reglas generales y los fundamentos técnicos. Tenemos que las reglas de salida y procedimiento, a diferencia de las carreras de velocidad, en medio fondo se utiliza la salida alta o de pie. Voces de mando. El juez de salidas utiliza únicamente la voz de a sus puestos o a sus marcas antes del disparo. Para estas distancias no existe la voz de listos. Posición. Los atletas se ubican con las piernas flexionadas, una más adelantada que la otra, y los brazos coordinados con la pierna contraria sin tocar el suelo con las manos. 800 metros. La salida se realiza por carriles propios de forma escalonada para compensar la distancia. Los atletas deben mantenerse en su carril hasta pasar la primera curva, aproximadamente los 120 metros. Punto conocido como cuerda libre, tras el cual pueden desplazarse a cualquier carril, preferiblemente al interno. En 2500 metros y 3000 metros, la salida se efectúa desde la línea de la curva por el carril libre. Al sonar el disparo, los corredores buscan inmediatamente el carril interno para así posesionándose de una forma táctica. Fundamentos técnicos y biomecánicos. El objetivo principal es maximizar la eficiencia del movimiento para economizar la energía y retardar la fatiga. La zancada se divide en 4 fases: amortiguación, contacto inicial con el metatarso, apoyo, el centro de gravedad coincide con la base de sustentación, el impulso es la extensión de articulaciones para propulsar el cuerpo, y el vuelo, ausencia de contacto. Aquí existe una ausencia de contacto con el suelo. El patrón de pisada, mientras que en el fondo el 75% de los corredores son talonadores, en el medio fondo este porcentaje baja a 31%, predominando los corredores que apoyan la planta entera del pie o el antepié, lo cual es más efectivo para mantener altas velocidades. Postura corporal. La cabeza debe seguir en línea recta a la espalda con visión periférica, el tronco se mantiene firme con ligeras torsiones y los brazos deben oscilar relajados con un ángulo ideal de 90 grados en el codo. La estrategia. La velocidad está determinada por un equilibrio entre la frecuencia de paso y la amplitud de la zancada. Los estiramientos son vitales para no limitar la amplitud de la zancada a altas velocidades. Yo les voy a hablar sobre las carreras de fondo, el cual son pruebas de resistencia que en el ámbito olímpico comprenden los 5000 y 10000 metros, y la maratón. Su ejecución técnica se centra en la economía de energía y la eficiencia biomecánica para retardar la aparición de la fatiga. A diferencia de las pruebas de velocidad, en el fondo se utiliza obligatoriamente la salida de pie, el cual las voces de mando, el cual el juez de salida únicamente usa la voz a sus puestos o a sus marcas. Aquí no existe la voz de listos. Una vez que todos los atletas están inmóviles y estables, se dispara la pistola. Aquí el atleta se ubica detrás de la línea con las piernas flexionadas, una más adelantada que la otra. Los brazos deben estar coordinados con la pierna contraria, flexionar a unos 90 grados y con las manos semiabiertas. Al sonar el disparo, la pierna retrasada avanza para dar la primera zancada. En los 5000 metros, la salida suele ser desde una línea curva a los 200 metros de la meta, completando 12 vueltas y media.
En los 10.000 metros se inicia en la línea de meta y se completan 25 vueltas. Si hay más de 12 atletas, se pueden dividir en dos grupos, uno en la línea curva normal y otro en una línea externa que se une tras la primera curva. La marcha atlética. La marcha atlética es una especialidad única dentro del atletismo que se define como una progresión de pasos ejecutados de tal manera que el atleta se mantenga en contacto continuo con el suelo. A diferencia de las carreras convencionales, la marcha busca la máxima eficiencia y velocidad, pero bajo restricciones técnicas estrictas cuya infracción conlleva la descalificación. Las reglas generales y fundamentos técnicos. La primera, las dos reglas de oro. Para que un desplazamiento se considere marcha y no carrera, el marchador debe cumplir simultáneamente dos normas fundamentales que los jueces supervisan a simple vista. El contacto continuo. No puede haber una pérdida de contacto visible con el suelo, es decir, no se permite la fase de vuelo que existe en el running. La pierna recta. La pierna que avanza debe estar totalmente extendida, no doblada por la rodilla, desde el momento del primer contacto con el suelo hasta que alcanza la posición vertical. Como segundo punto tenemos la posición de partida, el cual la marcha utiliza la salida de pie siguiendo el protocolo de carreras superiores a 400 metros. Aquí la voz de mando es que el juez usa la voz a sus puestos o a sus marcas. Aquí los atletas se reúnen tras la línea de salida. Ningún marchador puede tocar la línea de salida o el suelo por delante de ella antes del disparo. Tras comprobar que todos están inmóviles y estables, se dispara la pistola para iniciar la prueba. Las reglas generales. Como tercer punto tenemos el fundamento técnico y biomecánico, el cual el movimiento de la marcha evoluciona a partir del caminar natural, pero se modifica para ganar eficacia mecánica y economía del esfuerzo. Es el momento, la fase doble del apoyo. Es el momento en que ambos pies tocan al suelo para unir las fases del apoyo posterior y anterior. El pie delantero aterriza suavemente sobre el talón, mientras que el pie trasero aún el talón elevado antes de despegar. La fase de apoyo siempre se divide en apoyo anterior e impulso. El objetivo es minimizar las fuerzas de freno mediante un zarpazo activo o un movimiento de barrido hacia atrás al contactar el suelo. Los movimientos de caderas, el cual es el motor de la marcha. Se debe realizar una rotación de caderas hacia adelante y hacia atrás para optimizar la amplitud del paso. Una cadera flexible permite que la pierna libre se proyecte más lejos. La acción de los brazos. Los codos deben mantenerse flexionados en un ángulo cercano a los 90 grados. El braceo debe ser rítmico y potente hacia atrás pero relajado, para equilibrar el movimiento de las piernas y mantener el impulso hacia adelante. Las manos no deben subir más allá del pecho ni bajar de la cintura. El juzgamiento y las penalizaciones. Debido a su complejidad, la marcha cuenta con jueces especialistas que observan el cumplimiento de las reglas. Si un atleta está en riesgo de incumplir, por ejemplo por rodilla flexionada, los jueces pueden mostrar paletas amarillas de aviso. Las tarjetas rojas. Si la infracción es clara, el juez envía una tarjeta roja. 3 tarjetas de jueces distintos suelen significar la entrada al área de penalización, donde el atleta debe detenerse un tiempo determinado según la distancia de la prueba o la descalificación directa. Gracias.